Ahora, amigos televidentes, vamos a conversar del tema de la seguridad en nuestro país. El Instituto de Medicina Legal reportaba que durante el mes de noviembre se cometieron cerca de 250 homicidios, un número un número mayor más bien en comparación con el mes de octubre, que reportaba 240 personas asesinadas. Y este número ha ido incrementando gradualmente luego de que el llamado pacto o tregua entre las pandillas aparentemente se debilitara, y es que lo ha dicho el presidente de la República, y es que algunos de los miembros de las pandillas están irrespetando aparentemente esta tregua. Y ahora surge la pregunta, ¿es la tregua entonces al final la generadora o la que ha mantenido los niveles bajos de los homicidios, y de ello depende aparentemente la seguridad, procurador? Bueno, me parece que la seguridad, el nivel de eficacia en las políticas de seguridad o de ineficacia no deben valorarse con el parámetro de la tregua, porque la tregua, al menos en el discurso de sus protagonistas, es un proceso que al margen de la política y básicamente un proceso de entendimiento entre las pandillas, en la dimensión de grupos que ejercen que realizan delitos, que ejercen la criminalidad y castigan a la población, han realizado esas conversaciones en orden a bajar la actividad delictiva, particularmente la actividad homicida. El comportamiento del mundo delictivo, de la criminalidad común, la criminalidad organizada y las pandillas, que son que tienen expresiones de criminalidad incluso atroz, ¿no? de perpetración sistemática de delitos gravísimos. Es un mundo que obviamente, como todo el mundo de la criminalidad en otros países y en otras regiones, está permanentemente mutando, está reaccionando a las políticas de seguridad. El mundo criminal generalmente incluso tiene desarrollos tecnológicos que buscan ir adelante de las capacidades tecnológicas del Estado en materia de seguridad. Se organizan, se mimetizan, se transforman y se vinculan a la población de manera cambiante para ejercer su acción criminal, que les provoca ganancias económicas y que obviamente castiga a la población en orden a ese interés particular. Y por lo tanto las políticas de seguridad del Estado deben ser integrales y estar también en permanente cambio para ser eficaces. Me parece que el aumento de los homicidios lo que está demostrando, y lo dicen creo ya varios actores del mundo de la institucionalidad relacionados a participar en algún nivel de la intervención del Estado frente al crimen, lo están diciendo, hay una especie de incremento de los homicidios producto de la actividad, sobre todo delincuencial, de las pandillas. Frente a esto, el Estado debe plantearse y replantearse permanentemente sus estrategias. Yo creo que lo importante es que se mantenga el enfoque de integralidad y que se trate de desarrollar. Como en El Salvador la criminalidad es tan fuerte, la violencia es tan grande, la capacidad de perpetrar homicidios y extorsiones del mundo criminal, entre ellos las pandillas y el crimen organizado, entre otros delitos, es tan fuerte. Entonces normalmente nosotros vemos que el Estado o los sucesivos gobiernos privilegian el eje de la represión y el control del delito. En El Salvador esto es importante. Dijéramos, el control del delito, el eje de la intervención, de represión del delito, de persecución del delito, debe ser un eje fuerte en la política del Estado. Pero no por privilegiar ese eje fuerte, ¿verdad?, el Estado debe abandonar las otras áreas de intervención, particularmente las áreas de atención y de protección a las víctimas del delito, que es un tema que el Estado debe desarrollar más, y sus políticas de prevención y de resocialización de los infractores. El Estado no debe perder de vista, si no vamos a caer otra vez en el modelo mano dura, que es un modelo profundamente fracasado, que hizo mucha publicidad, privilegió el eje de control, pero lo hizo de manera inefectiva. Tenía mucho impacto en los medios y mucho impacto en la población, porque era el despliegue de grandes operativos, grandes redadas de captura.
pero con capacidades terriblemente deterioradas e ineficaces en investigación, en prevención, en protección de víctimas, y lo que tuvimos fue un naufragio de la política de seguridad que potenció la fuerza de la criminalidad. Eso es lo que no debemos perder de vista. ¿Y cómo entender el manejo que se está haciendo del tema de la seguridad? Porque, por ejemplo, cuando vemos que la lista o el indicador de los homicidios en nuestro país se dispara y vemos este delito al alza, se asegura o se dice la tregua se ha debilitado, hay pandilleros que no están obedeciendo, está fallando la tregua. Pero cuando el número de homicidios va a la baja, dice los planes de seguridad sí están funcionando. ¿Cómo entender entonces el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad? Bueno, yo creo que debemos ser capaces, y ese es mi objetivo en la Procuraduría, ser capaces de tener un seguimiento más técnico, más amplio, del ejercicio de las políticas de seguridad, que trasciendan el mero análisis de la coyuntura. El homicidio suele ser el parámetro más objetivo de la situación de violencia de un país, porque es el delito que se materializa con evidencia en un cuerpo, ¿no?, de la persona que ha sido victimizada, y la contabilidad de las muertes, de las personas muertas violentamente o por acción de la criminalidad, genera un dato objetivo. Que no se puede eludir. Por eso es como el parámetro generalmente de la violencia. Los otros delitos siempre tendrán un subregistro. Siempre habrá un nivel de denuncia que nos marca una estadística que puede ir al alza o a la baja. Siempre habrá un subregistro de las personas que no denunciaron, y el aumento de las denuncias no necesariamente será expresión del aumento de los delitos, sino puede ser expresión del aumento de la confianza en las instituciones que motiva a la población a denunciar. Entonces siempre habrá un nivel, dijéramos, de objetividad mayor en el registro de los homicidios, y por lo tanto es el delito que, además de su gravedad, el que más llama la atención. Generalmente debemos estudiar tendencias y encontrar tendencias a lo largo de periodos concretos de tiempo. Encontramos que el alza enorme de los homicidios, ¿no?, realmente donde se disparan en la época reciente los homicidios, es con las políticas mano dura que inician en 2003, 2004 y se prolongan en ese periodo presidencial en el siguiente. El fracaso de esas políticas en gran medida está expresado porque ahí es donde se produce la subida dramática de los homicidios hasta alcanzar por cifras arriba de 10, ¿no? Del año 2009 al 2011 hay un fenómeno importante, no solo de contención, sino de reducción del 10% de los homicidios. A mí me parece que ahí tenemos un impacto exitoso de la política de seguridad en ese periodo, porque hay países donde les ha costado 10 años, por ejemplo Brasil, les costó 10 años solo contener los homicidios, es decir, que no siguieran aumentando, no dijéramos reducir. Y luego se da esta caída dramática, ¿no?, por las condiciones, se han atribuido generalmente a la tregua, pero enfrentamos una ausencia de mediciones objetivas de hasta dónde han tenido impacto las políticas de seguridad en su conjunto, y me parece que ese vacío debe superarse. Yo creo que es importante que los medios, que la población estén atentos a la coyuntura, hacer el llamado de preocupación cuando los homicidios aumentan, pero creo que la academia y las instituciones de derechos humanos, las organizaciones civiles que analizamos este tema, tenemos una responsabilidad de cualificar nuestro nivel de análisis y no quedarnos en el tema simplemente coyuntura o si existe o no existe tregua, porque realmente hay una política de seguridad que tiene 5 ejes. Me parece que el control, la represión es el eje más enfatizado en la intervención del Estado, pero creo que hay planteamientos importantes que todavía el Estado debe desarrollar más y el gobierno debe desarrollar más, entre ellos el fortalecimiento institucional, que implica una labor inclusive de depuración de la policía, la protección a las víctimas. Creo que los programas de protección a las víctimas deben ampliarse, deben profundizarse, deben mejorarse. Tenemos entidades como el Programa de Protección a Víctimas y Testigos haciendo un gran esfuerzo, pero colapsado en sus recursos y colapsado en la demanda que recibe. Y ahí debemos tener desarrollo. También ha entrado la prevención con más fuerza que en periodos de gobiernos anteriores. Y a veces hay tendencia a desacreditar las iniciativas de la prevención. Me parece que eso es un error, porque sí debe entrarse con atención social e intervención de los gobiernos locales y municipales
a las comunidades que están en riesgo de caer en la influencia delincuencial. Voy a dejar planteada la pregunta porque tengo que hacer una pausa comercial, pero la pregunta sería, ¿necesita el aparato de seguridad redireccionar sus planes en vista que en los últimos meses hemos visto una tendencia al alza en la cifra de homicidios y aparentemente el número que usted decía que se había contenido durante la actual administración se estaría volviendo a disparar? Dejo planteada la pregunta, procurador, para que al regresar de la pausa comercial nos regale su respuesta. Amigos televidentes, acompáñenos.